En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. Qué gusto nos da poder saludarles en esta oportunidad y poder compartir esta temática tan especial. Y, ¿por qué no decirlo? Con el propósito de poder encauzarnos en el estudio de la palabra del Señor. Les saluda Moisés Vidal. Y su servidor Ronald López. Bienvenido, Ronald. Gracias, hoy estamos contentos, estamos felices, estamos entusiasmados. Creo que cada vez que vamos introduciéndonos más a la temática de este programa se va a poner más interesante. Yo creo que la pregunta clave de hoy es demasiado interesante. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar entre una profecía bíblica y una predicción humana? Así es, ¿qué te parece si oramos? Por favor. Adelante. Sí. Señor y Padre, queremos pedirte, por favor, que dirijas este estudio. Que nos dé sabiduría y que todo lo que digamos sea para crecimiento de tu pueblo, crecimiento personal, con el objetivo de que tu nombre sea ensalzado, Señor, y que cada persona que escuche este programa sepa que tú estás al control de la historia. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahí lo platicamos fuera de micrófonos. Cuando existen predicciones humanas, existe miedo. Existe miedo porque las predicciones humanas, lejos de una profecía bíblica, normalmente se basan en morbo, en tratar especulaciones, en tratar de que el mundo se vuelque hacia el profeta, hacia quien se atreve a tratar de vaticinar eventos proféticos. Pero ¿qué diferencia podemos encontrar nosotros, Moisés, entre las predicciones humanas y una profecía bíblica? Bueno, realmente el contraste de las predicciones humanas, ya sean filosóficas, políticas, hablamos de inclusive religiosas, porque el asunto es que alguien humanamente pueda introducir, ¿verdad? Como algo profético, como pensar que algo va a suceder en el futuro. Entonces, en todas las áreas puede traer como consecuencia que nosotros no tengamos claro qué es lo que va a suceder, porque a veces con las predicciones humanas uno puede pensar en personajes famosos en que han siempre presentado ideas del futuro. Y esto puede traer como consecuencia que el ser humano se pueda ir quizás por la tangente, apartarse del propósito, porque cuando hablamos de profecía humana, también hay profecía divina, también está basado en la Biblia, y nosotros estamos hablando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cristiano. Eso significa que tendríamos que ir a la Biblia. Ahora, cuando hablamos de predicciones humanas, sí, son otras áreas, pero el asunto es que aún pueden ser humanas, aún teniendo la Biblia en la mano. Y ese es el asunto, ¿verdad? Que pueden haber predicciones humanas, inclusive con la misma Biblia en la mano. Es una malinterpretación. Exacto. Y es que como todo va a depender de la forma de interpretar la Biblia o la escuela de interpretación bíblica en cuanto a la profecía. Porque cada uno va a interpretar de acuerdo al conocimiento o a la enseñanza que hayan recibido. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, todos venimos con un preconcepto. ¿Cuáles son los preconceptos? O preposiciones, o ¿cómo sería? Perdón. Ya me enseñaron esto y con esa idea busco la interpretación. O sea, yo ya voy con una idea. Y entonces cuando yo voy a la Biblia, entonces con ideas humanas, entonces voy a tratar la manera de que lo que dice la Biblia case con mi pensamiento. Con mi idea. Y entonces aquí es donde viene la forma de interpretar, porque hablamos de exégesis e eisegesis. Exégesis es ir al texto, sacar del texto
y entender, ¿verdad? Ahora lo vamos a contextualizar ese texto y lo vamos a traer para nuestro tiempo y lo vamos a aplicar también para nuestro tiempo, porque todo lo que está en la Biblia, la mayor parte, fue escrita para un público distinto, ¿verdad?, el de nosotros. Y en ese sentido, Ronald, podemos ver que si nosotros vamos con preconceptos, con ideas humanas y vamos a la Biblia, también nosotros podríamos tener interpretaciones humanas y, ¿por qué no decirlo?, profecías también que pueden convertirse en humanas. Es bien interesante porque cuando dices que podemos, o hay humanos o hay seres que pueden tomar la Biblia para sacar profecías o predicciones humanas utilizando la Biblia, es demasiado peligroso porque normalmente eso lo puede hacer un grupo de personas que creen estar de parte de Dios, ¿verdad? Y lo decíamos afuera de micrófonos. Y me gustaría empezar con este punto para diferenciar entre una profecía bíblica y una predicción humana, porque creo que es la base de todo. Cuando Jesús habló en una ocasión con los judíos, en Juan 5, si no estoy mal, versículo 39 en adelante, Él les dice algo interesante, les dice Él a ellos, escudriñen las Escrituras, dice Él. Exacto. A ustedes parece que ahí hay vida eterna. Y ellas, dice Jesús, dan testimonio de mí. Unos capítulos más adelante, en Juan 8, cuando él está teniendo una acalorada discusión con los fariseos. No, perdón, me iba a ir a Lucas, capítulo 24, perdón. Cuando después de su resurrección, los dos discípulos caminan hacia el camino de Maús, Él se les aparece y les dice algo igual de interesante. Él les dice ahí a ellos que desde Moisés y todos los profetas, todas las escrituras hablan sobre Él. Y un poquito más adelante se les aparece a ellos en medio de una reunión y les dice lo mismo. Les dice, miren, todo lo que la Biblia dice en los libros de Moisés, en los profetas y en los salmos, hablan de mí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a diferenciar entre una predicción humana y una profecía bíblica? Es claro, una profecía bíblica tiene que ir con un énfasis cristocéntrico. Y lo has dicho. Tenía una vecina, por ejemplo. Tenía una vecina que se autoproclamaba profeta. Ajá, sí, correcto. Ella decía, yo soy profeta, y a todos los miembros de su iglesia les decía, el Señor me ha revelado que tú te casas con tal persona, tú te casas con tal persona. Puedo pasar el número de teléfono si quieren, porque una excelente profeta para casarse. Pero sus profecías estaban totalmente distorsionadas, estaban siendo enfocadas en algo que no era Cristo. Y cuando Dios da las profecías bíblicas, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, todas apuntan hacia Cristo. Si no apuntan hacia Cristo, entonces podemos nosotros dar ese detalle que es una predicción humana. Así es, y lo que tú dices es el centro. O sea, recuerden que estamos en un conflicto, y en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y en este sentido, la profecía bíblica tiene que apuntar a algo. ¿A qué tiene que apuntar la profecía bíblica? Bueno, tiene que apuntar a Cristo, porque Cristo es el centro. Exactamente. Y en el conflicto cósmico entre el bien y el mal vemos que Cristo es la figura. O sea, en la profecía bíblica, Cristo es la figura. A lo largo de la Escritura, da testimonio de Él porque Él es el centro de todo, de la profecía bíblica, del escrito, y podemos darnos cuenta de que es la base. Por esa razón podríamos decir, número uno, que tiene que ser cristocéntrica. Número dos, pues tiene que ser basado en la Biblia. Porque yo no puedo basar una profecía en un libro X, ¿verdad?, humano, sino que debo de basarlo en lo que dice la palabra de Dios. En ese sentido tiene que ser de origen divino. De hecho, en el programa anterior leímos ese texto de allá de Segunda de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nunca fue porque los humanos desearon ser profetas, sino que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir de que la profecía bíblica es una revelación de Dios. No son conjeturas, no son inventos, no son, sino que dice que estos hombres fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo.
¿Cuántos hombres recibieron inspiración divina? A lo largo de la Biblia vemos que la Biblia tardó 1600 años en escribirse. Wow. Alrededor de 40 escritores, imagínate, y todos inspirados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ellos, quizás con un mensaje distinto para una época distinta, pero todos con el mismo hilo, con la misma hebra, con la verdad, con la revelación de Dios? Ninguno se contradijo. Ninguno se contradijo. Y ese punto lo afirmó Isaías, el profeta Isaías, capítulo 8, cuando él dice a la ley y al testimonio. Correcto. Si no hablan Isaías así, 8:20. 8:20, si no hablan así, dice Isaías, no les ama. O sea, no hay luz. Exacto. O sea, si en algún momento yo puedo verificar alguna profecía que me puede dar mi líder religioso, hace unos días vi que se estaba celebrando el nacimiento de este famoso Nostradamus. Ajá, correcto. Es una de las personas más populares cuando de profecía se habla. Exacto, exacto. Pero ¿cómo puedo saber que Nostradamus no fue una persona inspirada por Dios? Porque no estaba, o sus profecías no estaban basadas a la ley o al testimonio, o sea, prácticamente a la palabra de Dios. Entonces, ahí lo que dices es un punto clave. Exacto. Y muchas personas, aunque sinceras, se han desviado, han confiado mucho en las profecías bíblicas que algunos líderes religiosos dan, y aunque lo hacen sinceramente, pues están equivocadas, porque están basadas en algo ajeno a la Biblia. Y es que el asunto es de que si tiene que ser cristocéntrico, tiene que tener base en la Biblia, tiene que tener origen divino, inspirado por el Espíritu Santo. Además de eso, mira, las predicciones humanas pueden acertar de vez en cuando. Sí. Porque a veces es la casuística, o sea, la casualidad. A veces puede ser el mismo enemigo, puede quizás aparentar como que algo se estaba cumpliendo, pero en cierto sentido, si no es inspirado por Dios, entonces no se puede considerar como profecía bíblica. Y aquí creo que se cumple el famoso dicho que reza: más sabe el diablo por viejo que por diablo. El enemigo de las almas ha logrado aprender bien la causa y efecto. Hay un ejemplo claro. Cuando Saúl visita, por ejemplo, a la pitonisa de Endor, o de Endor, como depende no hay problema. como lo quieran decir. Este espíritu que se hace pasar por Samuel le da una profecía, por así decirlo, a Saúl, y le dice: tú mañana vas a estar muerto. Tú y tus hijos van a estar muertos conmigo. Entonces, mucha gente, créeme, mucha gente ha considerado que Satanás tiene la capacidad de conocer el futuro. Exacto. Pero no es tanto eso. Causa y efecto. Él sabe o sabía para esa época qué iba a pasar con Saúl si hacía esto o movía estas piezas. Correcto. Entonces, no es que Satanás haya aprendido o sepa el futuro, sino que ha aprendido muy bien. Por eso decía que se aplicaba re bien el dicho que más sabía el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Y aquí te añado otro punto más. Tiene que cumplirse y tiene que ser verificable. El mismo Jeremías dijo: cuando se cumpla la palabra del profeta, entonces será conocido como el profeta de Jehová que Jehová envió. Dice Jeremías 28:9. O sea, si se cumple lo que dijo el profeta, entonces eso es verificable y se puede decir, es profeta de Dios. Y en este sentido, cuando hablamos nosotros de profecía, las predicciones humanas pues son vagas. Las predicciones humanas son condicionales, implícitas, y a veces también son reinterpretadas. O sea, ellos pueden a veces aparentar de que puede cumplirse de cierta manera. Y entonces ahí es donde está el peligro, porque si nosotros lo interpretamos de esa manera, pero si se cumple de manera histórica, si se cumple de manera coherente y si es verificable, entonces es una profecía bíblica. De lo contrario, pues fue una casualidad mera, que alguien dijo, va a pasar esto. Se cumplió. Y se cumplió, ¿verdad? Y el problema es que cuando la gente cree, por ejemplo, si va al horóscopo, va al tarot, y cuando empieza a ver que hay como cierto tipo de interpretación que puede cumplirse y piensa que sí es cierto,
muchas de esas cosas Satanás permite que ocurran para que esa persona siga creyendo. Siga creyendo. Y ese es el problema, ¿verdad? Que a veces hay personas que sí creen, pero realmente no se dan cuenta que a quienes están creyendo son a las predicciones humanas y del diablo, de Satanás, ¿verdad? Y ese es el peligro. Entonces tenemos que tener cuidado porque Satanás no sabe el futuro. Satanás no sabe leer la mente tampoco, él no sabe lo que pensamos. Y esa es una ventaja que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque podemos nosotros en nuestra mente inclusive orar, pensar y poder también seguir el camino de Dios. Pero ha aprendido a conocernos, eso es lo que pasa. O sea, 6,000 años. Ahora que mencionas el tema del horóscopo, por ejemplo, muchos han llegado a pensar, por ejemplo, que la palabra de Dios es un libro que ya pasó de moda, que es anticuado, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Entonces no hay diferencia. El ser humano sigue siendo envidioso, sigue siendo mentiroso, sigue siendo miedoso, sigue... Las características del ser humano son iguales, tanto desde el jardín del Edén como lo son ahora. Así es. Entonces Satanás, durante 6,000 años, y hago un énfasis en esto de decir 6,000 años, porque en el siguiente capítulo vamos a ver algo sobre los 6,000 años, ha aprendido a conocer al ser humano. Y repito, la causa y efecto que Satanás ha aprendido, la ha aprendido a utilizar a través de sus propios ministros, a sus propias herramientas, y ha engañado a la humanidad a través de esas profecías. Mucha gente basa su vida, imagínate, basa la vida cristiana, basa su vida cotidiana en lo que el horóscopo le ha dicho, porque piensan que lo que dice el horóscopo es correcto. Y cuando alguien se basa en lo que el horóscopo dice, por ejemplo, imagínate quién está guiando la vida de cada uno. Sí. Lo deja de hacer Dios. Así es, definitivamente. Y por esa razón, realmente podemos ver que las predicciones humanas tienen sus límites. Porque a veces puede ser que se basen en análisis, tendencias históricas, a veces puede ser estadísticas, puede ser observaciones científicas, intuición, especulación, lo que tú decías, causa y efecto, intereses ideológicos inclusive. Y vemos nosotros que tienen sus límites, o sea, es bien limitado porque va a depender de que aquello pueda hacer que suceda, de tal manera de que, aunque pueden ser útiles en ciertos contextos, pero cuando hablamos de interpretación bíblica o profecía bíblica, no tiene ningún fundamento y tampoco es aceptable. ¿Por qué? Porque es algo humano. Pero cuando hablamos de profecía bíblica basada en la palabra de Dios, entonces las cosas son distintas porque tiene su base. Y nosotros creemos de que la Biblia debe interpretarse desde un método que pueda manifestarse a tal punto que el método histórico, gramatical, por ejemplo, que es el método que utilizamos los adventistas, se pueda aplicar para la interpretación bíblica, para una hermenéutica correcta, para un exégesis que sea lo mejor posible, ¿verdad? De tal punto que cuando nosotros analizamos desde el punto de vista histórico, gramático, y entonces entramos a todo lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, entonces nos damos cuenta de que es importante tener las bases teológicas claras para que nosotros interpretemos de manera correcta la profecía. Totalmente. Fuera de micrófono me mencionabas algo sobre algunas profecías o algunos profetas. Sí. Me parecía interesante que se lo compartiéramos en los últimos minutos que nos quedan. Exacto. Fíjate que a lo largo de la historia han surgido muchos líderes religiosos, como Nostradamus, por ejemplo. Tú mencionabas y hubo muchas predicciones, pero uno de los últimos del mundo evangélico se llamaba Harold Camping. Murió en el año 2013. Y este señor durante mucho tiempo fue un predicador bastante centrado, aunque muchos predicadores evangélicos se basan mucho en el dispensacionalismo y la interpretación profética que ellos hacen es futurista. La Iglesia Católica lo hace de manera preterista, o sea, ellos piensan que todo ya se cumplió, los evangélicos piensan que todo se va a cumplir en el futuro. Y entonces este señor durante mucho tiempo pues habló acerca de qué iba a suceder, algunas predicciones, y él predijo que Jesús iba a venir en el año de 1994 y luego en el 2011, que fue lo último. Pero luego, como no se cumplió, dijo, bueno, fue algo no fue algo físico, sino que fue algo más espiritual. Y entonces, y de hecho, muchos han predicho eso, y si hablamos, y quizás esta es otra interpretación humana,
el mito del 2012, por ejemplo, con el mundo maya, con el Bactún. Tú recuerdas, ¿verdad? Que todos hablaban del fin del mundo, de lo que iba a suceder, era una predicción, inclusive se analizaba, ¿verdad?, lo que los mayas habían escrito, pero realmente cuando vemos el texto de los mayas, ellos no hablaban acerca de, sino que ellos, de eso, ¿verdad?, de un fin, sino que lo que estaban hablando, ellos estaban hablando de un cambio quizás de época. Entonces, cuando ya pasa el tiempo, la gente dice, bueno, no, se aplicaba para esto. Pero antes de eso, crea como conmoción, preocupación. ¿Qué va a ocurrir? En el 2012 yo recuerdo que todo el mundo andaba preocupado. Como en el año 2000, cuando iba a cambiar el milenio. Todo el mundo decía que las computadoras iban a fracasar y eso iba a traer una gran consecuencia en todas las áreas. Hasta el punto que habían especulaciones debido a que se interpretaba que algo iba a suceder. Y eso va a ocurrir hoy y va a ocurrir el día de mañana. Y ahí es donde están los peligros. Y por esa razón tenemos nosotros que abrir nuestros ojos. Y queridos amigos, por eso debemos de estudiar con todo interés la palabra de Dios. Y como no se cumplen esas profecías, esas predicciones humanas, como dices, tienen que haber una reinterpretación. Mencionas a este predicador que como no se cumplió sus profecías, tuvo que reinterpretar. No, la venida de Jesús no era física, sino era espiritual. Con los mayas igual. Yo recuerdo bien esa época. Estábamos a un día del 21 de diciembre, que supuestamente era el fin del mundo, del 21 de diciembre del 2012. Como no se veían cambios climáticos exagerados, terremotos o algo que promoviera la idea o asegurara la idea de que el mundo se iba a acabar, entonces se tuvo que reinterpretar. No era el fin del mundo, era el fin de una era. ¿Sabes qué es lo interesante? Que con lo que mencionas ahora, esto nos abre a nosotros la puerta para lo que vamos a estudiar en el siguiente episodio sobre el tiempo, el fin. Porque la mayoría de predicciones humanas están enfocadas exclusivamente en eso. Dejaron de concentrarse en Cristo, dejaron de concentrarse en Jesús y trataron de enfocarse en eventos apocalípticos, catastróficos. Y lo que están buscando única y exclusivamente es generar miedo en las personas. Correcto. Entonces, la profecía bíblica, a diferencia de las predicciones humanas, no busca generar miedo, porque Dios no quiere que a través de las profecías que Él dejó en su palabra, la gente tenga miedo y por miedo lo busque. Las predicciones humanas, a diferencia, sí hacen eso. Una predicción humana lo que hace al darse una profecía humana, genera miedo, y el miedo lo que genera es acercarse a Dios, no por amor, sino procurando evitar un castigo o una destrucción. Esa es la diferencia, podríamos decir, lo más importante entre una predicción humana y una profecía bíblica. Que la profecía bíblica atrae con amor. Dios está buscando que su pueblo se acerque a Él por amor, no por miedo. Y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que Él lo que quiere es que nosotros podamos tener un futuro, dice, con esperanza. Al final, el futuro no debe de traernos congojas, ni preocupación, ni miedo. Las interpretaciones humanas pueden traernos preocupación. Quizás en este momento puedas estar preocupado sobre lo que te han dicho que puede llegar a suceder. Pero yo lo que te quiero decir, querido amigo, es que en la palabra de Dios encontramos esperanza. Y la profecía bíblica nos va a guiar a Jesús, a Cristo. Y Él, como nuestro Dios, puede también darnos esperanza aún en medio de la crisis, aún en medio de la preocupación, aún en medio de este mundo. Decía un escritor en el New York Times, hace algunos años ahora que sucedió lo de la pandemia, y hablaba acerca de lo que estaba sucediendo en el mundo, que todo lo que estaba pasando alrededor. Y este escritor, este periodista, después de describir todas las escenas, guerras, problemas en la salud y todo lo que estaba pasando en el mundo, problemas económicos, dijo, bueno, el mundo, dice, es como una rueda de Chicago. Y ahí vamos todos, dice, dando vueltas. Yo voy en uno de esos vagones, y decía él, en la última parte de lo que había escrito, decía, paren este mundo que me quiero bajar. Hablando que el mundo es como una rueda de Chicago, paren este mundo porque me quiero bajar. ¿Cuántos quizás ahora en día, Ronald,
viven sin esperanza, viven sin saber qué va a suceder. Por eso la profecía bíblica, en vez de darnos temor, debe de darnos mucha esperanza. Así es. Así que amigos, gracias por acompañarnos en este breve episodio y esperamos que, como lo hicimos en el anterior, si ustedes tienen preguntas, tienen comentarios, pueden hacerlos directamente a la página de Unión Radio. Para nosotros sería un gusto, un placer contestar a todas sus preguntas. Así que por hoy, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Hasta luego. Esto fue Descifrando la Profecía.